Bueno, muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes para algunas personas. Un gran saludo desde Santiago de Chile. Espero que todos están muy bien en esos tiempos un poquito difíciles. Em, Realmente ya son 4 años que estamos organizando esos webinars mucho antes de lo que está pasando ahora, la crisis sanitaria con COVID-19. Entonces ya tenemos una larga tradición de organizar esos webinars mensuales sobre ciencia abierta, que incluye acceso abierto a la información, datos abiertos. Y hoy vamos a hablar de la relación de datos abiertos con la apertura con el estado abierto. El título del webinar de hoy es Datos abiertos para mejorar la ciencia y la vida de las personas, la apertura como respuesta en tiempos de COVID-19. El papel decisivo del acceso abierto al conocimiento y la evidencia científica ha generado a nivel regional y mundial una apertura temporal de literatura científica para apoyar la búsqueda de soluciones frente a la crisis sanitaria que enfrentamos. El acceso abierto al conocimiento, los datos abiertos en conjunto con las TIC y las herramientas digitales son importantes instrumentos para prestar a los ciudadanos servicios mejores y más rentables en todos los ámbitos de las políticas públicas. También han permitido la comunicación y difusión de la información con una velocidad sin precedentes en el área científica, siendo el valor del conocimiento científico indispensable para el desarrollo social y económico y del bienestar de la población. Hay una clara relación entre datos abiertos y el estado abierto. El presentador de hoy, Álvaro Ramírez, va a mostrar los avances en materia de institucionalidad, coordinación y estrategia en América Latina y la necesidad de una visión integrada que reconfigure el vínculo del Estado con la ciudadanía como un imperativo de gobernanza clave para el desarrollo y futuro sostenible en la región. Muy bienvenido, Álvaro. Un gran gusto tenerte acá presente en este webinar. Ya nos conocemos por varios años. Un gran conocido también en la CEPAL. Álvaro es consultor internacional en gobierno abierto, fortalecimiento institucional, innovación y gestión pública, fundador e investigador principal del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, profesor adjunto del Instituto de Asuntos Públicos en la Universidad de Chile. Es además presidente de Fundación Multitudes en Chile y en 2016 fue ponente de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. Actualmente es director académico del Diplomado de Postítulo en Innovación en el Sector Público y Gobierno Abierto del INAP y asesor a diversos gobiernos y organismos internacionales. Muy bienvenido, Álvaro. Un gran gusto tenerte con nosotros. Y con eso te paso la palabra y escuchamos con mucha atención tu presentación. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Wouter, por la presentación y por la invitación, además, a acompañarlos en este espacio desde el confinamiento. Yo creo que la mayoría de nuestros participantes hoy día probablemente comparten con nosotros el que estamos desde nuestras casas. Afortunadamente somos unos privilegiados de poder, digamos, contactarnos, así que también agradecer el interés y la cantidad de gente y los que se van sumando justamente a este webinar, que quiero partir un poco con algunas premisas de base, ¿no? La idea más que exponer, digamos, algunas cosas que tengo preparadas y provocar también en ustedes una reflexión en esta línea, tiene que ver justamente con que tratemos de tener una conversación abierta, ¿no? En este concepto justamente de apertura,
y de lo que ha venido pasando justamente en estos meses, justamente en el contexto de la crisis sanitaria, que va mucho más allá de los efectos, particularmente en el área de salud, digamos, cuyos efectos se ven hoy día manifestados en distintas áreas. Y en esa línea, también invitarlos un poco a... Yo no soy un especialista, digamos, en epidemiología, a propósito también de que hoy día aparece mucho experto, no solamente en redes sociales, sino que en el debate público sobre estos temas, sino que he venido trabajando históricamente en la agenda de gobierno abierto, Estado abierto en América Latina, en algún momento ahí trabajando también con los colegas en CEPAL, y justamente mi reflexión que quiero compartir hoy día con ustedes tiene mucho que ver con los cambios, ¿no? Con la transformación que esto está involucrando a nivel global, porque por un lado, a propósito del contexto, ¿no? en el que esta charla, digamos, se plantea el desafío de poder, digamos, generar este diálogo con ustedes, es que por un lado aparece un problema que, digamos, yo creo que es bastante sorpresivo desde el punto de vista de cómo el COVID-19, digamos, ha impactado no solamente todo aquello que dábamos por sabido, ¿no? Y ha roto muchos paradigmas, inclusive en la línea de nuestros modelos de desarrollo, este tema de que el problema del COVID nos conecta globalmente, pero da espacio para acciones locales, ¿no? Y para un proceso de, digamos, de colaboración distribuida, que es un poco lo que les voy a comentar más adelante, pero también pone en tela de juicio justamente que pese a todo el avance tecnológico, pese a toda la ciencia, a toda la evolución que hemos tenido en años recientes, sobre todo en este mundo digital, en este mundo globalizado, justamente uno de los, de las, digamos, de lo que uno constata en el actual contexto tiene mucho que ver con que desde la ciencia hoy día no hay diagnósticos unívocos, no hay respuestas que son claras o que son, digamos, homogéneas respecto a esto, ¿no? Y por lo tanto, esto plantea el desafío, obviamente, en nuestras instituciones, en nuestro sector público, pero también más allá, de poder lidiar con esta incertidumbre radical, ¿no? Que viene ligada, yo creo que, como nunca antes en la historia reciente de la humanidad, de ponernos en el desafío de estar en la frontera, ¿no? Y creo que a propósito de de este mismo espacio del webinar, digamos, nos ha hecho acelerar muchos procesos que ya venían desarrollándose, pero que gracias entre comillas, a este proceso, a esta crisis, ha acelerado, digamos, ¿no? Esta dinámica a nivel global. Y por lo tanto, bueno, hay un riesgo que es global, sin precedentes en la historia y que tiene efectos brutales en todos los espacios de nuestras vidas, ¿no? No solamente en materia sanitaria, sino que en materia económica, en materia social, en materia política, a propósito también de que esto ha puesto sobre las cuerdas a nuestras autoridades y a la forma tradicional de responder a los desafíos de crisis como esta, un desafío que ya no solamente está albergado en la autoridad técnica, sino que hace o puja hacia un desafío mucho más adaptativo, de comprender el fenómeno, ojalá desde una mirada mucho más amplia, y por lo tanto tener respuestas que no son las tradicionales, ¿no? Y en ese sentido también poner de relieve un poco el fenómeno de que esto no es un problema ni técnico ni sanitario, sino que se ha transformado progresivamente en estos meses, digamos, en un problema de carácter político, ¿no? A propósito de la comunidad, a propósito de la necesidad de una respuesta colectiva, donde muchas veces nuestra institucionalidad pública no alcanza, digamos, o no es suficiente para poder apalancar, digamos, respuestas efectivas a la crisis del COVID. Y bueno, en esta sesión, como dice un colega en la Universidad de Chile, mi gran amigo y maestro Humberto Maturana, voy a ser absolutamente responsable de lo que diga, pero un poco irresponsable de lo que ustedes escuchen, porque la idea es provocarlo. La idea es que tengamos una conversación después al final de mi presentación, digamos, sobre los temas que les voy a plantear, y que es una relación que además creo que es bien interesante, que pese a todos los aspectos más negativos ligados a la crisis, creo que para aquellos que venimos trabajando en la agenda de apertura y de datos abiertos, específicamente, o de gobierno abierto,
esta crisis es una tremenda oportunidad en términos de relevar la importancia que tiene el acceso abierto, el tema de la información pública en contextos de crisis, donde hay riesgos que son sustantivos para la población y donde en esta búsqueda de certezas, en un mundo que además, yo creo que lo único que puedo decir con certeza es que la certeza no existe, la gente busca una cierta seguridad y es ahí donde se juega el todo por el todo, la confianza pública, ¿no? La provisión de esta información. Y esto es bien interesante porque creo que en los últimos meses, sin querer queriendo, ha habido un proceso de ciudadanización de la información. O sea, ha habido una especie de expansión de conciencia del valor que tiene la información pública, sobre todo, en contextos de crisis como este, ¿no? Así que mi invitación un poco va en esa línea y también va en la línea de que justamente en tiempos de cambio, aquellas respuestas técnicas que en un antiguo paradigma eran las más adecuadas, justamente son insuficientes en un contexto como el actual. Entonces, en esta relación entre la apertura, digamos, ¿no? Y cómo esto incide o cómo esto puede ser una palanca de transformación muy profunda en nuestra institucionalidad y que además permite el proceso, digamos, no sé si consolidar, pero sí avanzar mucho más en esta idea de instituciones públicas abiertas o una institucionalidad abierta, es que, claro, quiero plantear un poco cómo ha sido la dinámica y lo que ha venido dejando un poco la evidencia en el enfrentamiento de esta crisis, ¿no? Desde el concepto, digamos, de datos abiertos, ciencia abierta, acceso abierto, porque, como dice por ahí Harari, ¿no? En un artículo que salió en la prensa hace un par de meses atrás, más allá de encontrar una vacuna al COVID-19, más allá de poder enfrentar de manera adecuada todos los efectos colaterales ligados con la, sin lugar a dudas que uno de los elementos centrales para poder evitar, neutralizar, digamos, estos efectos, ¿no? y disminuir su impacto en la población, tiene que ver con que la información hoy día puede ser no sé si una vacuna, pero sí un elemento que puede reducir en parte la incertidumbre, esta sensación de desprotección, de vulnerabilidad en la que hoy día estamos viviendo, digamos, a nivel global. Y esta reflexión que quiero plantearles, además, ligada también a que creo que, bueno, acá hay un debate histórico, digamos, sobre el rol de la ciencia como elemento político, ¿no? O sea, la ciencia es, como otras dimensiones de la vida social, es política, y creo que con esta crisis se ha puesto encima de la mesa, se ha relevado nuevamente lo importante que es no solamente invertir en investigación, desarrollo, innovación, a propósito también de los avances tecnológicos y de esta era exponencial en la que estamos, ¿no? Sino que además ha puesto el relieve de la necesidad del diálogo entre justamente estos mundos, ¿no? El mundo de la ciencia, el mundo del desarrollo científico, tecnológico, la innovación, con el mundo de la política y de las políticas públicas y de las medidas que de alguna manera impactan en la ciudadanía en contextos de fragilidad y vulnerabilidad como lo que estamos viviendo hoy día. Y sin lugar a dudas, además, esto es bien interesante porque como la ciencia, que es como una espiral que cada cierto tiempo vuelve al origen, digamos, esta imagen que me la encontré a propósito de muchas otras que han circulado, ¿cierto?, por internet, que nuevamente se va a ver un espacio de posibilidad para incorporar de manera mucho más sustantiva no solamente el rol protagónico que debiera tener la ciencia en esta pandemia, digamos, en esta crisis, sino que también la necesidad de avanzar hacia un enfoque de gobernanza mucho más distribuido, que, como también vamos a ver más adelante, no solamente viene desde el mundo científico o desde el mundo, digamos, de la investigación aplicada, sino que también viene muy de la mano desde las organizaciones de sociedad civil, desde un conocimiento de una inteligencia colectiva que hoy día está distribuida en distintas áreas de la sociedad, desde la propia ciudadanía, que además en contextos de crisis, allí donde no llega el Estado rápidamente con una respuesta, la misma ciudadanía trata de autoorganizarse para poder encontrar esa respuesta,
y que va muy de la mano además con el concepto de ciencia ciudadana, ¿no? De cómo el propio conocimiento, la sabiduría de la comunidad permite resolver ciertos temas en situaciones, digamos, extremas como la que estamos viviendo. Y por lo tanto, yo creo que en este escenario de alta complejidad, volatilidad, incertidumbre, el momento de la apertura institucional y más allá, el momento de comenzar a hablar ya no solamente de Estado abierto, sino que cómo esto trascienda además hacia otros sectores de la sociedad, cómo es organizaciones de sociedad civil, sector privado, la academia, además, piensen ustedes que a propósito de ciencia abierta y acceso abierto, el mundo de la academia históricamente ha sido uno de los más cerrados desde el punto de vista de cómo se maneja el conocimiento, y recién en los últimos años hemos ido destrabando y aprovechando esta ventana de oportunidad. También, digamos, la academia y el sector privado, por también poner un protagonista en la resolución de esta crisis, se ven justamente enfrentados a nuevas formas, ¿no? A un desafío adaptativo de buscar nuevas maneras de resolver la pandemia, ¿no? Entonces, en esta lógica, ¿no? Piensen ustedes que a propósito de datos, y aquí un poquitito también poniendo en contexto lo que quiero ver con ustedes, es que hoy día la información, todo lo que nosotros estamos consumiendo, todo lo que hoy día nosotros estamos experimentando en nuestro cotidiano a propósito de la crisis sanitaria, está ligado directa o indirectamente con el flujo de información y el flujo de datos a nivel global. Yo creo que la mayoría de quienes nos acompañan hoy día probablemente en algún momento se habrán, digamos, encontrado mirando esta página web de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, que fue una de las primeras iniciativas que monitoreaba en tiempo real la evolución del coronavirus a nivel global. Y, digamos, a partir de datos, ¿no? de distintas fuentes, fue entregando justamente esta articulación desde una organización académica que, como plataforma, permite que distintos actores a nivel global vayan viendo el avance del coronavirus, vayan de alguna manera, a propósito de que la información es un insumo básico para poder tomar decisiones de política pública, justamente ver las medidas de otros países, ver de qué manera justamente poder reducir la curva o tratar de paliar los efectos directos que el coronavirus va generando. Y esto me lleva también a una reflexión sobre justamente lo que este fenómeno ha ido, si ustedes quieren, mostrando o expresando a nivel global. Y es que desde el punto de vista de las instituciones públicas, que estaban muy acostumbradas a la lógica, digamos, unilateral de tomar decisiones desde la cúpula hacia abajo, muy desde la jerarquía, desde la autoridad técnica, nos hemos dado cuenta en esta crisis de que ya lo público no se reduce a lo estatal, ¿no? Y que no hay que confundir lo público con lo meramente institucional, ¿no? O con solamente el sector público o el Estado o sus instituciones, sino que lo público hoy día tiene que ver con lo común, con lo colectivo, con aquello que nos convoca a todos, y ahí es donde justamente iniciativas que vienen desde otras áreas han ido contribuyendo a generar un conocimiento compartido para poder enfrentar esta crisis sanitaria. Por otro lado, el tema justamente de que ya el Estado no tiene el monopolio exclusivo de tener todas las respuestas a todas las preguntas, ha quedado mucho más de manifiesto en esta crisis, ¿no? Casos donde países han enfrentado de manera, comillas, exitosa, como Nueva Zelanda, por ejemplo, la crisis del COVID-19, dan cuenta, por ejemplo, de la importancia de escuchar, ¿no? A la comunidad científica, a los actores de sociedad civil, da cuenta de cómo de manera colectiva, ¿no? Podemos ponernos de acuerdo en ciertas premisas básicas que nos permitan superar en conjunto la crisis y también aportar recursos para ese proceso. Y al mismo tiempo, esto nos demuestra que no podemos seguir gobernando el futuro, más allá de que estamos ahora en esta crisis específica, sino probablemente después de que salgamos de esto vamos a tener que ver cómo resolvemos la crisis económica derivada del COVID, o la crisis, digamos, más social o política en algunos países de la región. Y eso nos lleva justamente a pensar de que nuestros modelos de gobernanza
ya son insuficientes, ¿no? O están fatigados respecto a esta nueva realidad, y eso da cuenta un poco de que no podemos gobernar el futuro con instituciones que fueron pensadas en el pasado, ¿no? Diciendo de una manera metafórica, no podemos gobernar el siglo XXI con ideas que fueron de alguna manera, o instituciones que fueron creadas en el siglo XX a partir de ideas del siglo XIX, ¿no? Y esta complejidad aparente justamente se resuelve desde un trabajo mucho más colaborativo, donde además las estructuras de intermediación, lo que tradicionalmente hacía el Estado en la provisión de bienes y servicios públicos, hoy día es un trabajo e incluso un compromiso muchas veces compartido por muchos actores del desarrollo. Entonces, en esta línea, un poco llegar al tema digamos, de fondo de lo que quiero plantear acá, que dice relación justamente con este enfoque de gobierno, Estado abierto, datos abiertos ligados con la pandemia, y con esta crisis en particular, pero también como lecciones y aprendizajes para el futuro, ¿no? Porque, por decirlo de manera sencilla y relacionado con lo que les comentaba antes, los problemas han cambiado, son mucho más complejos, son mucho más sistémicos desde el punto de vista de que hay distintas variables en juego, ¿no? La naturaleza, digamos, sanitaria de la crisis del COVID hoy día no solamente tiene que ver con la salud, sino que tiene efectos colaterales en muchos aspectos. Pero fíjense que el gran problema que tenemos hoy día y que vamos a tener, digamos, el día de mañana cuando ya salgamos de esto, es que vamos a necesitar recalibrar, reprogramar nuestras instituciones, porque si bien han cambiado los problemas, no hemos cambiado las instituciones que creamos para resolver y gestionar esos problemas. Y esto es súper relevante, ¿no? Y que tiene que ver con la idea anterior. No podemos gobernar la complejidad y la incertidumbre y el riesgo desde instituciones que fueron pensadas bajo un paradigma totalmente distinto, ¿no? De control, de mando, de que yo podía justamente, o sea, piensen que en el siglo XX, por ejemplo, los estados, ¿no? Crecieron mucho después, a finales del siglo XX, a propósito de determinadas doctrinas o lógicas, digamos, fue reduciéndose el estado y desmantelado, pero necesariamente hoy día, más que el tema del tamaño del Estado, son las capacidades del Estado, y muchas instituciones que creamos para un momento histórico, hoy día ya son insuficientes, y esto ha quedado en evidencia con la gestión de la crisis, ¿no? Diciéndolo, y escuchaba a un colega en estos días, digamos, de manera así también metafórica, el COVID es como un test, ¿no? Que pone a prueba la validez de nuestra institucionalidad, en todos los ámbitos posibles, ¿no? Desde la respuesta sanitaria hasta la provisión de servicios públicos, hasta nuestros sistemas de seguridad, digamos, social, los temas de educación, etcétera. O sea, yo creo que aquí hay un punto de inflexión tremendamente potente, ¿no? Y como driver muy poderoso en lo que viene, y es allí donde en esta línea uno puede ver efectos positivos y negativos, ¿no? Del COVID. Si uno quisiera mirarlo desde el punto de vista del vaso medio vacío, ¿no? Efectivamente, lo que les decía, la crisis ha mostrado la evidencia, la fragilidad de nuestras estructuras económicas y productivas. Yo, a propósito, he escuchado en estas últimas semanas a la gran Alicia Bárcena de CEPAL, ¿no? Diciendo que hoy día estamos en una encrucijada civilizatoria, porque nuestra, digamos, lógica, nuestros sistemas productivos no estaban, nuestros sistemas económicos no estaban preparados para lidiar con una crisis de esta naturaleza, y esto ha demostrado además las profundas desigualdades estructurales en nuestras sociedades, ¿no? No solamente en los sanitarios, sino que en los temas de protección social o de acceso a servicios públicos. Y eso nos debe llevar a la reflexión de, entonces, cómo logramos, una vez que salgamos de esto, reconstruir este tejido de instituciones que incluso ya el Estado no alcanza y hay que trabajar con otras organizaciones que están fuera. Pero el efecto positivo, y que ya lo comentaba al principio, es que creo que hay una conciencia global mucho mayor hoy día de la importancia, por un lado, de los datos, de la importancia de la colaboración distribuida, del trabajo y del vínculo con los espacios de participación ciudadana que permite legitimizar o darle legitimidad a la acción pública, sobre todo a propósito de que hoy día las medidas que los gobiernos toman para superar la crisis
es necesario explicar, ¿no? Ser muy simple en el lenguaje a propósito de poder fundamentar las decisiones de política pública en los temas de confinamiento, cuarentena, las restricciones que operan ahí, donde además se da por una especie de cara y sello, ¿no? Porque por un lado tenemos que proteger a la población, acompañarla en este tránsito, pero también por otro lado hay muchos riesgos digamos, de ejercer más control sobre la población, y esto es un debate que además está muy ligado a los temas, por ejemplo, de protección de datos personales, ¿no? que también ha aflorado con mucha fuerza en estos meses, sobre todo respecto a la trazabilidad de la población que ha sido contagiada y cómo poder lidiar, digamos, en el fenómeno de entregar soluciones para que esto no se siga propagando, ¿no? Entonces hay efectos positivos y negativos, pero lo que quiero destacar acá es que en el centro del debate se ha puesto de relieve la importancia de la información, sobre todo en la confianza pública, y esto hoy día yo creo que es un elemento promotor, es un driver que hace o que ha mostrado, digamos, o se ha expresado en la opinión pública con que el tema de la apertura institucional, datos abiertos, no es un lujo, sino que, y esto lo voy a decir muy entre comillas, muy enfáticamente, el tema de los datos y el acceso, digamos, a la información pública es un bien público de primera necesidad, ¿no? Para el cual nuestra infraestructura de gestión y nuestras arquitecturas institucionales no estaban preparadas. Muchos de nuestros países hoy día, a propósito de tener que dar entrega de servicios o prestaciones a la población, se han dado cuenta, por ejemplo, y que no es que no lo supiéramos antes, lo que pasa es que la crisis lo ha, digamos, mostrado, lo ha desnudado de manera más potente, el tema de la digitalización, por ejemplo, de los trámites y de la gestión de muchos servicios, y nos hemos dado cuenta ahí de las grandes brechas, ¿no? O sea, que la población que más requiere de este tipo de servicios o de acompañamiento del Estado y sus instituciones es la que menos acceso tiene justamente a poder gozar o utilizar estas herramientas, ¿no? Entonces, en esta línea justamente el contexto ha facilitado el hecho de que se instale digamos, el debate sobre los datos, sobre el acceso, sobre el gobierno abierto como un elemento catalizador, ¿no? en este proceso, y que tiene que ver con distintas esferas, ¿no? Con el sector público, obviamente no, pero también con cómo esto se ve reflejado, y lo vamos a ver también en el tema, por ejemplo, de no solamente la toma de decisiones públicas, sino que en el tema de las contrataciones, en el tema de la transparencia ligada justamente a no solamente cómo se toman las decisiones de política pública, sino que cómo se manejan los datos de la trazabilidad de los contagios, de el monitoreo, digamos, que es compartido con organismos de la sociedad civil, pero que también tiene esta otra, digamos, dimensión de tener que rendir cuentas, ¿no? De tener que, de alguna manera, validar las decisiones que se toman y entregar información en tiempo real para que efectivamente reflejo a nivel, digamos, de la vida de las personas, ¿no? Y también la necesidad a propósito de que más datos, más información, más poder, de que esto que estaba tan concentrado muchas veces en aparatos públicos muy centralizados, cómo esto va generando un proceso de descentralización, digamos, porque, por ejemplo, y poniendo el caso particular de acá de Chile, el rol de los organismos subnacionales, que están más en sintonía directa con las preocupaciones y las demandas ciudadanas en el territorio, han tenido de alguna manera en algunos casos que navegar muchas veces a ciegas por no contar con información más fluida o interoperable desde el nivel central, ¿no? Cuestión que también nos va a llevar probablemente a tener que repensar estos temas, digamos, de acceso a información más equitativa, más igualitaria, más inclusiva respecto a datos. Y también un tema no menor en esto, que es más allá de la oferta de datos que puede entregar el Estado a la ciudadanía, pensar justamente más en la demanda de datos, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, más allá de los datos epidemiológicos, ¿no? o de contagio, muchas personas lo que andan buscando es información más directa sobre cómo acceder a determinados bienes y servicios, cómo digamos, qué es lo que está pasando en su comunidad, tener información más fidedigna que le permita, digamos, tomar decisiones en el cotidiano sobre cómo lidiar con esta pandemia.
Y eso también nos obliga a todos los que hemos trabajado en esta agenda a pensar de manera distinta la provisión, el acceso a estos datos y a esta información, digamos, ¿no? La última semana hemos visto la proliferación, digamos, de muchos portales, de muchas herramientas tecnológicas que van justamente en esta línea. Y aquí también un fenómeno bien paradigmático, ¿no? Que tiene que ver con que muchos actores, no institucionales desde el sector público tradicional, sino que muchos actores que están fuera, y en particular la academia y la sociedad civil, han venido contribuyendo justamente en esta lógica, digamos, de entregar datos, de procesar, de ser intermediarios más efectivos de las decisiones, pero también ha generado eso mucha cacofonía, digamos, respecto a la información oficial, ¿no? Ahí obviamente que hay desafíos de un acople mucho más directo entre las líneas de trabajo, las estrategias de los gobiernos respecto a cómo los datos, digamos, que emanan justamente de los gobiernos, son trabajados, digamos, por la ciudadanía y por la sociedad civil. Y esto me lleva también a un tema que ha estado muy central en el tema de los datos y del acceso abierto, que es que, más allá y vinculado un poco con el fenómeno político, la confianza, que es el pegamento que une a nuestras sociedades. Para construir confianza yo necesito justamente un vínculo mucho más genuino, temas de integridad pública, temas de ética pública. Y ahí justamente la transparencia creo que también ha sido relevante este debate en estas semanas, porque justamente ha aparecido o se ha reposicionado un poco por el fenómeno justamente de la pandemia, digamos, de la necesidad de transparencia, de la necesidad de acceso a datos, entre otros temas, ¿no? Y eso también nos ha obligado a repensar también la Agenda 2030 en todos sus componentes, ¿no? Yo creo que esto además probablemente va a tener una incidencia si es que aquí al 2030 vamos a lograr cumplir con los 17 objetivos. Yo creo que también aquí hay una premisa de base, ¿no? Que nos desafía a repensar mucho más sobre el fenómeno que va ligado al cumplimiento de estas metas, digamos, de estos objetivos de desarrollo sostenible, porque cambió la cartografía, ¿no? Cambió, digamos, la crisis ha cambiado de manera muy profunda. Esto va a tener efectos en el mercado del trabajo, en materia económica, y por lo tanto, esta relación sobre todo del gobierno abierto vinculado con el objetivo 16, que tiene que ver justamente con inclusión, acceso a información pública, participación ciudadana, nos obliga también a ir repensando desde ya, ¿no? No cuando ya salgamos de esta crisis, sino que desde ya, qué tipo de instituciones vamos a necesitar para poder apalancar el proceso de recuperación económica, social y política de nuestras sociedades. Y haciendo ya un poco un acercamiento a lo que ha venido pasando también en la región, que yo creo que nos pilla bien parados, porque por un lado sí tenemos más acceso, hay leyes y normas de acceso a información pública, hay portales de transparencia, hay plataformas de datos abiertos, pero también, y esto es parte de un trabajo en el que estoy, digamos, hoy día desarrollando, un poco haciendo una comparación y un análisis comparado de las legislaciones, tenemos más leyes de acceso, tenemos más instrumentos institucionales, ¿no? Pero siguen existiendo brechas en el uso de esos instrumentos, ¿no? Siguen existiendo brechas de cómo estos instrumentos al final terminan impactando, ¿no?, la vida de las personas, y cómo en algunos casos quedarnos atrapados en el solucionismo tecnológico, por ejemplo, vinculado con las plataformas de datos abiertos, a veces no alcanza justamente para poder darle seguimiento a toda la gama de medidas, ¿no? Y esto, a propósito también de algo que ha estado muy en la palestra en las últimas semanas, ¿no? El tema de, más allá de este tema más legal, digamos, ¿no?, de tener normas, el tema de la infoxicación, ¿no? El tema de que hoy día hay un fenómeno que, junto con la pandemia, tenemos como una sobresaturación de información y que no somos capaces de procesar, ¿no? Pero por otro lado también, a propósito de las mismas herramientas tecnológicas, tenemos un fenómeno que yo creo que es bastante más brutal, ¿no?, y que ha tenido consecuencias muy complejas en muchos países,
que tiene que ver con la desinformación también. O sea, por un lado tenemos abundancia informativa, pero por otro lado también, a propósito de las fake news, y donde el rol de la prensa, digamos, y de los medios de comunicación es muy importante en esta línea, hemos tenido también muchos espacios de desinformación, ¿no? Allí donde el Estado ha dejado un vacío, ¿no? Ese vacío se llena con una cacofonía de información que muchas veces termina más confundiendo que, digamos, ayudando a la toma de decisiones, ¿no? Bueno, y esto muy vinculado como para mostrarles un poco el panorama de que ha evolucionado efectivamente en estos años, ligado también a los esfuerzos de gobierno abierto, el tener normativas, plataformas de datos, pero justamente el desafío ahí es ver cómo, más allá de las leyes de acceso, más allá del dato, esto tiene una incidencia directa en la provisión de bienes y servicios públicos, en una mayor democratización de la información, en un mayor uso, ¿no? Y en una mayor utilidad de estos datos, digamos, para la toma de decisiones de nosotros como ciudadanos o ciudadanas, ¿no? Y en ese sentido, a propósito también de la evolución que ha habido como contexto, digamos, también plantearles que en los últimos años, y esto ligado también a esfuerzos más allá de lo que les voy a mostrar de la Alianza para el Gobierno Abierto, es que, digamos, el fenómeno ligado a la apertura ha permitido ir construyendo ciertos mecanismos o nuevos, digamos, formas de promover, digamos, el tema de la apertura institucional. Uno de estos instrumentos es la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, donde ya el año 2016 se planteaba un poco el desafío de ir más allá de las normas, más allá del piso normativo, digamos, de acceso a información o de espacios institucionales de participación ciudadana, hacia esta idea digamos, de una gobernanza más distribuida, más colaborativa, de un cambio cultural muy profundo, no solamente en el Estado, sino que en la relación con los actores del ecosistema, digamos, de nuestras comunidades. Y en esa carta justamente se plantea también este desafío de que la apertura tiene un correlato, o debiera tener un correlato, en otros ámbitos de la sociedad. No solamente en el sector, en el poder ejecutivo, digamos, como gobierno abierto, sino que en otras esferas como el poder judicial, el poder legislativo, en distintos niveles, además de gobierno, ¿no? Como son, por ejemplo, los niveles subnacionales, los gobiernos regionales y locales, los municipios, pero también en organismos de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, ¿no? Entonces, en esta línea, justamente es cuando uno hoy día ve que gran parte de los esfuerzos que se han venido desplegando en esta semana para poder enfrentar la crisis, pero también tratar de ir pensando o creando, diseñando respuestas de futuro, tienen que ver con que estos niveles, digamos, o estos espacios de poder o de influencia han ido, digamos, acoplándose de alguna manera para tratar de buscar, digamos, respuestas adecuadas a la crisis. Y es en esa línea donde quiero mostrarles por lo menos un panorama muy sintético para que dejemos espacio al debate sobre qué es lo que ha pasado yo diría, este último mes, sobre cómo organismos multilaterales, pero también gobiernos, han ido respondiendo a esto, ¿no? Por un lado, si uno mira justamente el contexto de Naciones Unidas, y hace 2 semanas atrás, o la semana pasada, fue justamente, digamos, una reunión de los expertos de Administración Pública en Naciones Unidas, aparece con mucha, digamos, presencia el que justamente el COVID ha acelerado procesos de digitalización, que ya estaban en marcha, pero que en este contexto ha servido como un driver, ¿no? Ha apalancado mucho más, ha acelerado estos procesos, y por lo tanto también esto ha mostrado la fragilidad y la vulnerabilidad de nuestros sistemas tradicionales de funcionar con interoperabilidad, con datos y con, digamos, una sinapsis o herramientas que permitan generar un vínculo mucho más estrecho con la ciudadanía, ¿no? Y ese es un desafío que hoy día aparece muy patente desde el punto de vista de esta, comillas, nueva normalidad, donde probablemente, y aquí también podemos conversarlo después, no hemos tenido que, digamos, como shock, de acostumbrarnos a trabajar a través de este tipo de formatos virtuales, digitales, digamos, transformar nuestras prácticas tradicionales a este mundo, con todo lo que ello significa, sin un manual, sin una receta, y eso ha, digamos, acelerado también la reflexión sobre
cómo lidiar o cómo articular el mundo presencial con el mundo de lo digital, ¿no? Que también es un desafío que aparece en esto. Otras organizaciones, a propósito del mismo sistema de Naciones Unidas, ha ido trabajando herramientas de monitoreo de datos en términos comparados para poder darle soporte también a los gobiernos y mostrarles ciertas posibilidades en este, digamos, mercado, o por decirlo de alguna manera, o en este ecosistema donde los distintos gobiernos van probando, incluso testeando ciertas soluciones. Y este, por ejemplo, portal que les estoy mostrando, que tiene que ver justamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es una herramienta que muestra datos en tiempo real, ¿no? De distintos países del mundo y permite justamente ir, digamos, rastreando, mirando en tiempo real las medidas, ¿no? Cómo se van, digamos, tomando determinadas decisiones de política pública, aparte de tomarle el pulso un poco a los indicadores que van mostrando la trazabilidad de la evolución de la crisis. Pero estas herramientas justamente han puesto de relieve la importancia de la información y han sido de alguna manera replicadas. Ahora, el tema, como vamos a ver ahora, es que tenemos muchas plataformas que están fragmentadas y el conocimiento está puesto en distintas partes, ¿no? Entonces, uno de los grandes desafíos hoy día es cómo podemos, incluso entre todas estas herramientas, poder tener, digamos, un espacio más conectado entre las distintas fuentes de información o entre los distintos datos, ¿no? Y que además cada día surgen nuevas herramientas, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, ha hecho la OECD en esa línea, ¿no? De tener ciertas herramientas, indicadores muy basados en este concepto de apertura, de datos abiertos. Y lo mismo, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Este fenómeno de nuestras organizaciones fueron construidas como silos, ¿no? Muchas veces sigue impidiéndonos poder integrar de una manera mucho más colaborativa distintas bases de datos que se sirvan, ¿no? O sean de apoyo y den sustento también a los actores para tomar decisiones. Dicho sea de paso, en el caso de acá de la OECD, hace ya un par de semanas, digamos, desde fines de abril, ellos también han ido integrando, más allá del tema de estas plataformas de datos comparados en tiempo real, mucha, digamos, reflexión sobre el rol también de la ciencia abierta en el desafío que tenemos hoy día con la crisis sanitaria. No solamente en el tema de política pública o de conocimiento colaborativo, digamos, vinculado y trabajo conjunto de distintos científicos del mundo, sino que desde el punto de vista también de la necesidad hoy día, a propósito, por ejemplo, el tema de las patentes, o el tema de lo que ustedes lo han visto probablemente, digamos, con las impresoras 3D, digamos, la comunidad en distintas partes del mundo ha logrado, digamos, generar mascarillas u otro tipo de elementos sanitarios a partir justamente de liberar el código fuente, digamos, de las patentes, de las licencias o digamos, de las instrucciones para poder construir estos dispositivos. Entonces, también se ve la oportunidad de la colaboración distribuida, de esta como casi Wikipedia global, en la que todos vamos contribuyendo de una u otra manera a aportar en superar la crisis, ¿no? Y desde el punto de vista de la sociedad civil, que yo aquí también quiero hacer un espacio especial, digamos, es muy potente lo que ha pasado como contrapunto, ¿no? Al trabajo de los gobiernos, ¿no? Porque se han puesto, digamos, ciertos ejes relevantes desde el punto de vista de, por un lado, la transparencia, sobre todo en el tema de los datos de la crisis, pero también desde el punto de vista más operacional, ¿no? Sobre el tema de las compras públicas, ¿no? En contextos de urgencia como este, muchas veces se flexibilizan los criterios y se aplica mayor discrecionalidad, por ejemplo, en el proceso de contrataciones y compras públicas, justamente por la premura de llegar con cierta asistencia o cierto bien y servicio a la ciudadanía. Y esto ha estado también un poco en el ojo del huracán, ¿no? De cómo momentos de crisis también pueden ser aprovechados, ¿no? Para focos de corrupción, y es ahí también donde la sociedad civil ha ido monitoreando, ha ido ejerciendo un rol de supervigilancia y de control social de esta parte, si ustedes quieren, más oculta de la crisis, ¿no? Que tiene que ver con las compras, con las contrataciones, con el gasto público, con la eficiencia, digamos, del gasto público, ¿no?
y desde sociedad civil también, y aquí destaco un poco la iniciativa de algunos colegas a nivel regional. Por ejemplo, en la última semana se han hecho webinars como esta, donde actores de sociedad civil, organizaciones de hacking cívico, han venido trabajando en distintos proyectos, ¿no?, de monitoreo, a propósito del tema de periodismo de datos, de foco en tener métricas, digamos, de avance del COVID, o de tener mapas georreferenciados que permitan, digamos, acompañar la acción de los actores en el territorio. Y esto ha emanado justamente desde las capacidades que no están dentro del Estado, sino que justamente están fuera, ¿no? Y que se incorporan como una herramienta adicional, como un, digamos, foco potencial de capacidades que están en la sociedad, pero que van orientadas justamente a satisfacer en este caso el bien colectivo, el bien común, ¿no? Y una de estas iniciativas que me ha tocado un poco participar directamente en ella, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de Frena la Curva, que ha sido muy relevante a nivel regional, porque más allá de los datos, o más allá de la georreferenciación, o del trabajo a partir de datos públicos, o de datos de la misma ciudadanía, ¿no?, ha permitido generar puentes de colaboración directa donde lo virtual se encuentra con lo presencial, ¿no?, donde hay un vínculo. Este tema del freno de la curva tiene mucho que ver con una comunidad distribuida que en un mapa geolocalizado va poniendo puntos donde uno puede ofrecer ayudas o puede, digamos, identificar una necesidad de un grupo de actores o en una comunidad, y se hace como una especie de match, ¿no?, donde gente que ve este plano o este mapa puede de alguna manera resolver, ¿no? Y lo que hace ahí la plataforma, digamos, es articular demanda con oferta, ¿no? Es hacer que haya un trabajo mucho más distribuido y horizontal en resolver determinadas necesidades, digamos, de la población en el territorio. Y bueno, para ir cerrando y mostrarles también un poco la respuesta más institucional, que hoy día también les invito a que la vean, porque yo creo que ha sido muy atractivo el fenómeno de la Alianza para el Gobierno Abierto. Ellos desde abril de este año, un poco sumándose a esta lógica de tratar de ver cómo desde los principios de la apertura institucional se puede responder a la crisis, establecieron justamente una estrategia, digamos, muy interesante, de invitar a los gobiernos que están hoy día, como son parte, digamos, de la alianza, a colaborar, contribuir, mostrar un poco las iniciativas que ellos están haciendo en distintos ámbitos, ¿no? Espacio cívico, provisión de servicios públicos, etcétera. Y esta estrategia tiene dos componentes que son muy relevantes, ¿no? La respuesta abierta y la recuperación abierta, que van muy de la mano porque tiene que ver, por un lado, de cómo, por ejemplo, a través de plataformas abiertas de datos, de colaboración distribuida, se puede no solamente resolver algunas de las áreas críticas de la crisis, sino que llegar sobre todo a los grupos más vulnerables, ¿no? Ha puesto de relieve también la necesidad o el imperativo ético de contar con una publicación proactiva de datos en tiempo real, sobre todo por los temas de control sanitario y de darle trazabilidad y monitoreo concreto, digamos, a los casos y a los contagios, ¿no? También lo que les comentaba antes, ¿no? Un foco muy puesto en el tema de las compras públicas, en monitorear el tema del gasto y los temas de integridad, ¿no? Y de inclusión, porque una cosa que también ha relevado esta crisis es que tenemos mucha tecnología, tenemos muchas plataformas, pero muchas de ellas no alcanzan a llegar, digamos, directamente a quienes más lo necesitan, ¿no? Entonces, un foco de la estrategia, que hoy día incluso la Alianza en su página web tiene una serie de guías, ¿no?, sobre estos temas, tiene que ver con este componente de respuesta abierta en tiempo real, pero también de recuperación abierta, ¿no? Y esto de la recuperación abierta tiene que ver con, bueno, de qué manera logramos superar los efectos de la crisis sanitaria en materia económica, en materia de los estímulos, de los incentivos económicos, a propósito de cómo a partir de ahora podemos fortalecer mucho más la lógica de un presupuesto orientado justamente de acuerdo a las preocupaciones o a las necesidades de la población, y a la transparencia que eso requiere, ¿no? Y también a todo lo que va ligado justamente con transparencia fiscal, con el tema de los espacios de participación, que muchas veces
se ven en contextos como estos de urgencia o de crisis, se ven aminorados o neutralizados justamente por la necesidad de actuar mucho más rápidamente. Y también los temas, obviamente, ¿no? de género, de inclusión, etcétera, ¿no? Todo esto vinculado también con un componente que como una puerta abierta también a pensar en reformas de mediano y más largo plazo, ¿no? De qué manera esta crisis nos entrega también una oportunidad para transitar hacia una orientación que nos permita repensar nuestras instituciones, nuestros mecanismos institucionales, sobre todo en un contexto también donde se empiezan a poner en contraposición, digamos, determinadas dinámicas, ¿no? O sea, yo quiero controlar más la expansión de la crisis sanitaria, etcétera, pero al mismo tiempo muchas veces se ven reducidas los derechos fundamentales, ¿no? Como es, por ejemplo, en algunos países el que se ha reducido el espacio a el tema del derecho de acceso a información pública o el derecho a asociación a propósito de estas situaciones más excepcionales, ¿no? Entonces también esto nos obliga a poner en pausa un poco nuestros modelos tradicionales de hacernos parte o responder a esta crisis y de repensar, digamos, reformas, ¿no? O modificaciones en la institucionalidad de mediano a largo plazo, ¿no? Y pensarlas desde ahora, ¿no? Y ojalá utilizando, ¿no? Todos los recursos que hoy día están disponibles. Bueno, y para cerrar justamente, ¿cómo esto cabe, digamos, como tsunami de temas vinculados con los principios de la apertura en este contexto de la ciencia abierta y del acceso abierto, ¿no? Hoy día justamente, y por eso lo puse acá en la pantalla, hay un proceso en el que se está poniendo a escrutinio público, a participación ciudadana, los temas vinculados con recomendaciones desde UNESCO, ¿no? Hacia el concepto de ciencia abierta, a cómo podemos integrar no solamente la educación, salud, digamos, todas las áreas que tienen que ver con políticas públicas sectoriales y cómo desde la apertura de la ciencia y del conocimiento científico es posible apalancar, digamos, un nuevo enfoque paradigmático en esto. Y aquí lo interesante, creo yo, tiene que ver con que en el centro, en el corazón de esta preocupación, que va muy ligada con lo que les decía antes, aparecen estos nuevos conceptos, estas nuevas ideas que yo creo que han llegado para quedarse en esta situación de crisis, ¿no? Y que tiene que ver con que hoy día, si ustedes ven ahí en ese ecosistema que se presenta ahí, está, digamos, el concepto de ciencia abierta en el centro, ¿no? Pero que tiene que ver con muchas cosas, con el tema de los cambios en educación, a propósito de recursos educativos abiertos, de infraestructura, ¿no? De datos, de acceso, ¿no? Hoy día hay todo si lo han visto también, muchas editoriales han liberado, han abierto sus bases de datos para que efectivamente el conocimiento fluya, para que los papers, los libros fluyan y permitan justamente o faciliten la labor de investigación de la comunidad académica y de investigación. Los temas de este concepto también de innovación, ¿no? Ligado también a los espacios de ciencia, ¿no? Ya se habla mucho de laboratorios ciudadanos, ¿no? Inclusive lo que les mostraba yo en la curva, es como una incubadora de iniciativas ciudadanas que surgen en este contexto de crisis, ¿no? Y también del tema de cómo hoy día en este mundo globalizado podemos colaborar de manera más distribuida, ¿no? Utilizando las capacidades, los talentos, ¿no? Los recursos que hoy día están distribuidos en distintas partes del mundo en este contexto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo solamente acá, a propósito de la invitación que me hacen, también invitarlo a ustedes, ahí está la dirección, digamos, sería bueno que le echaran una miradita, digamos, a esta consulta que hoy día se está haciendo sobre el tema de ciencia abierta, porque yo creo que es también en el centro de esta, digamos, de esta reforma y esta capacidad de respuesta que hoy día tenemos disponible desde nosotros como ciudadanos, ¿no? Y nada, para cerrar un poco, solamente decirles que, bueno, en esta reflexión y por ahí, bueno, vi algunas preguntas que yo creo que ahora vamos a poder responder algunas de estas interrogantes, ¿no? Pero también comentarles un poco, bueno, desde CEPAL ya históricamente se venía trabajando hace un par de años atrás en este concepto, ¿no? De Estado abierto y del tránsito de un gobierno abierto a un Estado abierto que es mucho más que datos, que va mucho más allá de plataformas digitales o gobierno digital, que tiene que ver con estos mecanismos de gobernanza más distribuida, más
inclusiva, ¿no? Más participativa, ¿no? Y tomar una frase de un libro que incluso se lanzó en CEPAL con oportunidad de la puesta en marcha, ¿no? En 2015 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que yo creo que hace mucho sentido en el actual contexto, ¿no? Y es que justamente en el siglo XXI, digamos, ya un Estado cerrado, digamos, como de autoconsumo, ¿no? Ya no nos sirve, digamos. No, hoy día necesitamos una arquitectura institucional abierta, ¿no? Que ya no concentre tanto poder, sino que pueda distribuirlo, que pueda trabajar de manera mucho más colaborativa y horizontal con distintos actores del desarrollo, ¿no? Que no solamente tenga la obligatoriedad de rendir cuentas, de permitir acceso a información pública, de dar participación ciudadana, sino que de avanzar hacia una mayor corresponsabilidad con la ciudadanía, de coproducción de valor público. Y yo creo que hoy día esto que aparece acá en pantalla está mucho más vivo que nunca, ¿no? O sea, estamos en este digamos, punto de inflexión global, donde se hace mucho más necesario el que de manera conjunta podamos transitar de manera práctica, desde el territorio, desde nuestras preocupaciones, hacia este Estado abierto, hacia una institucionalidad, una apertura institucional mucho más abierta. Y nada, yo seguí un poco en este debate. Hoy día en América Latina creo que hay bastantes esfuerzos en esta línea. Muchos países han avanzado, muy al alero también de los esfuerzos de la Alianza para el Gobierno Abierto, pero sin lugar a dudas que se requiere mucho más allí. Y quería terminar justamente planteándole dos cosas que para mí son relevantes, ¿no? Por un lado, el tema de que el futuro, ¿no? Para mí está abierto y hoy día está mucho más abierto que antes porque creo que tenemos más dudas, más preguntas que respuestas, ¿no? O sea, eh, en esta condición de volatilidad, digamos, de incertidumbre, creo que es mucho más necesario este diálogo, este tipo de espacio. Y particularmente quería hacer referencia para cerrar a algo que vi publicado justo en estos días, que me parece de extrema relevancia, que es que justamente la Alianza Nacional para el Acceso a Información Pública, digamos, ha lanzado recién un principio a propósito de derecho de acceso a información pública, y creo que esto también da parte un poco de este desafío, ¿no? De que hoy día, nuevamente, como decía al principio, la información se pone en el corazón, es como el centro neurálgico digamos, de todo lo que está vinculado con la crisis sanitaria. Y hoy día, yo diría que hay que ser muy consciente de estos principios que aparecen ahí, ¿no? El tema de que el acceso a información pública no se puede, digamos, o sea, la transparencia no puede, digamos, entrar en confinamiento, ¿no? Ni el acceso a información pública en cuarentena. Muy por el contrario. En contextos como este, justamente cuando más información se necesita, cuando es necesario priorizar esa información de acuerdo a las necesidades de la población, sobre todo los grupos más vulnerables y aquellos datos que sean más razonables para poder responder a la crisis, y de que las situaciones excepcionales en las cuales el derecho de acceso se limite tienen que ser muy, digamos, bien fundamentadas, ¿no? Tienen que ser muy particulares, precisas, etcétera. El tema de la proactividad en los datos, ¿no? Y de que la información, como les decía antes, llegue a los grupos más vulnerables. Y finalmente, que todo esto facilita un trabajo mucho más colaborativo y una coordinación entre distintos actores, ¿no? Que también da cuenta un poco de lo que les decía antes, de que hoy día necesitamos respuestas, si bien es cierto, con acción local, pensadas mucho más desde el punto de vista local, o sea, global, perdón, y eso obviamente tiene que ver con este desafío global. Nada, yo solamente puse ahí una imagen que, como les decía al principio, no soy un experto en COVID ni en temas sanitarios, pero más allá que ahí aparece una banda que para mí es muy querida, que es TQ. Yo creo que hoy día la cura, o una de las curas justamente para enfrentar la crisis sanitaria, tiene que ver con la información, tiene que ver con los datos, tiene que ver con la apertura, y eso es tremendamente relevante para nosotros, para que tomemos conciencia y para que actuemos, digamos, también en consecuencia respecto a eso. Así que nada, muchas gracias y quedo totalmente disponible ahí para las preguntas y para las consultas y el diálogo que podamos hacer. Excelente, excelente. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por la presentación muy interesante, donde hiciste la relación entre academia, la ciencia y el gobierno, ¿no? Yo creo que es súper importante
especialmente en estos momentos que estamos viviendo ahora. Hubo hartas preguntas, muchos comentarios, y Claudia, mi colega Claudia y yo estuvimos ahí tratando de agrupar un poquito las preguntas para que todo el mundo tenga más o menos una respuesta. Entonces tratemos de, Álvaro, si posible, tratemos de responder de manera breve para que podamos abordar todas o casi todas las preguntas. Claudia, te paso la palabra. Ok. Para la primera pregunta. Gracias, Álvaro, por tu presentación. Tenemos acá una pregunta que dice, ¿cuál es el rol de los gobiernos para que después de esta pandemia la apertura no sea un acto de buena voluntad, digamos, y sino que se traduzca en una acción permanente y que se amplíe, digamos, a otros espectros del área del conocimiento o otras disciplinas, digamos, no solo el área médica? ¿Vamos respondiendo o juntamos un par de preguntas, Claudia? Si gustas, puedes empezar a responder eso mientras sistematizamos un poquito el resto. Súper, no hay problema. No, muchas gracias por igual estaba mirando un poquito el chat, pero sobre este tema del rol del gobierno, o sea, a mí no sé si me atrevería a decir, digamos, o sea, soy optimista, pero a lo mejor no tan optimista, de que efectivamente creo que hay un antes y un después. O sea, a propósito de esta nueva normalidad de la que se habla en muchas partes, creo que la nueva normalidad es acostumbrarse a la anormalidad, ¿no? A que efectivamente hoy día, en este contexto de incertidumbre, hay que estar mucho más preparados para lidiar con esta complejidad. Y yo creo que, a ver, más que el rol del gobierno, es cómo nosotros como actores, ¿no? Desde sociedad civil, la academia, seguimos presionando justamente para que el tema de la apertura no sea una promesa pasiva, ¿no? Ya que, más allá de que, fíjense, hay mecanismos institucionales hoy día, la mayoría de nuestros países cuenta con leyes de acceso, con leyes de participación ciudadana, con mecanismos de rendición de cuentas. Entonces, yo diría que por un lado, esto va a requerir en muchos países acuerdos políticos no menores, no solamente para responder a la crisis actual, sino que para poder salir de la crisis después de la recuperación, que probablemente nos va a llevar un par de meses, sino años, ¿no? Entonces, más que buena voluntad, yo creo que aquí también hay un rol muy importante de presión, ¿no? De incidencia de los actores en esto, y también de la clase política, porque yo creo que ha quedado de manifiesto el rol que tiene justamente la apertura en todo esto, en la confianza pública y en superar la crisis, ¿no? Entonces, yo creo que el rol de los gobiernos, incluso esto se ve muy afianzado con la alianza, porque muchos países hoy día digamos, han visto cuestionada digamos, su apertura a partir de que han tenido una cierta flexibilidad en interpretar la apertura institucional o el acceso a información pública. Pero ahí también es donde donde los actores de la sociedad civil han sido un contrapunto muy importante, ¿no? Así que yo creo que, nada, o sea, más que voluntad, tengo la sensación de que no vamos a poder volver a la normalidad de antes, y eso hace hoy día que, como decía al principio, la información y los datos haya mucha mayor conciencia global de que son importantes, ¿no? Y por lo tanto exigible para los gobiernos. Gracias, Álvaro. Hay un conjunto de preguntas en relación a los derechos de autor. ¿Cómo conciliar la apertura al acceso a la información con los derechos de autor? ¿Es un tema solamente legislativo, facilitar dichas implementaciones? Ya que es un tema muy sensible. ¿Qué opinas sobre este tema de apertura versus derechos de autor? A ver, es compleja la pregunta, ¿no? Porque yo tengo o sea, digamos, por un lado está este tema del acceso abierto, está el tema digamos, por un lado los derechos de propiedad y también los derechos intelectuales sobre una obra, ¿no? Ahora, mirado desde la perspectiva del gobierno y sus instituciones, ¿no? Que es muy interesante el debate en materia de apertura. Una ley, por ejemplo, una norma, un reglamento, o sea,
no tiene, o sea, es un bien público, ¿no? Y de hecho muchas administraciones públicas, muchos gobiernos en el mundo colaboran, digamos, en este concepto de cross law, ¿no? De leyes, de estas colaboraciones, en compartir sus marcos institucionales, ¿no? Porque ¿para qué reinventar la rueda, no? Ahora, respecto a los derechos de autor, yo creo que en este desafío, digamos, que nos impone la tecnología, las nuevas prácticas culturales, yo tengo la sensación de que, a propósito, si se trata de investigación, probablemente, y es más un deseo mío, no es que sea una cosa constatada, muy probablemente vamos a tener que ir transitando mucho más a licencias abiertas, ¿no? Porque justamente el conocimiento se construye desde la colaboración de distintos actores, sobre todo en un contexto globalizado. Entonces, yo creo que ahí hay también como un juego, cómo lidiamos o cómo articulamos los derechos de autor, que está bien, que son relevantes, ¿no? Y que tienen que ver justamente con el reconocimiento de la obra de quien intelectualmente o materialmente la produce, respecto a esta otra posibilidad de colaborar, ¿no? en la ágora global sobre el tema de conocimiento, que es un poco también lo mismo que uno ve en el debate reciente a propósito de la crisis entre el derecho de acceso a información pública y lo relativo con la protección de derechos personales, ¿no? Que ha estado muy en la palestra. Así que yo, más que una respuesta, digamos así, concreta al tema de los derechos de autor, yo creo que ahí, por lo menos para mí, es deseable el que avancemos hacia tipos de legislaciones o marcos, digamos, institucionales, donde haya una colaboración, digamos, ¿no? Y donde siempre digamos, a propósito también del reconocimiento, siempre, digamos, las obras sean reconocidas a quienes efectivamente, o sea, si hay un tema de que es inalienable, o sea, si yo creo una obra artística, que eso siempre esté ahí, digamos, más allá de que se pueda reutilizar, ¿sí? Pero siempre es, digamos, digamos, una característica o algo de un autor, digamos, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un debate que incluso hoy día está muy en pañales todavía, ¿no? Y creo que desde la comunidad científica, a propósito de lo que ha venido pasando, creo que es muy necesario el verlo mucho más en profundidad. Ok. Tengo una pregunta, Álvaro. El tema central, el concepto central de tu presentación era la apertura, ¿no? Uno de los temas que tenemos en Internet es que fake news o información claramente falsa tiene más visibilidad que información de calidad. Y eso es porque mucha información académica está detrás de paywalls, o sea, justamente no es esa información académica, información de calidad, no queda en abierto. Entonces, justamente para lograr apertura hay que hacer muchos cambios también en la academia para avanzar en ese tema. ¿Cómo lo ves? A ver, ahí también hay un tremendo desafío de futuro, ¿ah? Porque yo, a ver, voy a ponerle una perspectiva mucho más histórica, ¿no? Lo que significa hoy día Internet, ¿no? Y esta apertura ligada justamente a las tecnologías, yo creo que es similar a lo que sucedió en algún momento con la imprenta, ¿no? Con que, o sea, si ustedes miran históricamente desde la imprenta en adelante, todo el mundo cambió, o sea, eh, se distribuyó más, se democratizó el conocimiento, etcétera. Y yo creo que acá, nuevamente en el concepto más de modelos de negocio, de lo que tú dices, Wouter, sobre el tema de las editoriales más tradicionales, ¿no? De los temas de los paywall, etcétera. Yo tengo la sensación de que ahí hay una necesidad, un imperativo, digamos, muy crucial de poder avanzar o transitar hacia modelos distintos, ¿no? Porque justamente es como el aparato circulatorio, ¿no? Es como las arterias. Si tú no logras, digamos, que el flujo sanguíneo y que el conocimiento fluya, ¿no? Y que de alguna manera se mueva, es bien poco. O sea, hoy día, por ejemplo, a propósito del mismo tema de la crisis del COVID, muchas organizaciones, digamos, vinculadas con la investigación sanitaria están haciendo pruebas en distintas partes del mundo para probar vacunas, pero justamente ahí también está el tema que se tiene que ver con la pregunta anterior de las licencias, ¿no? de los derechos de propiedad, pero también de que eso inhibe la posibilidad de colaboración.
Entonces, yo creo que ahí hay un desafío enorme de cómo logramos, esto es una transición, yo creo que lo antiguo no termina de morir ni lo nuevo termina de nacer, donde probablemente, y muchas editoriales hoy día han abierto sus puertas, ¿no? JSTOR, entre otras, digamos, en esta última semana, y espero que más que un fenómeno de buena voluntad, ¿no? Que en este contexto, digamos, de crisis hayan abierto, también tenga la posibilidad y la oportunidad de pensar un poco de que ese modelo, por lo menos para mí, ya está un poquito obsoleto, ¿no? O sea, el tema de las tecnologías crece, y esto es lo mismo que le está pasando a los gobiernos, ¿no? Lo que no hagan los gobiernos por sí mismos, lo más probable es que un grupo de ciudadanos lo haga por él, ¿no? Y lo mismo yo creo que va a pasar con estas, digamos, infraestructuras de provisión o de entrega de conocimiento, porque es lo mismo que pasa hoy día en la universidad. Piénsalo tú, Bauter, que yo, o sea, mucho tiempo las universidades tradicionales criticaban los modelos de universidad en línea, ¿no? Y hoy día casi en todo el mundo las universidades son una universidad virtual, ¿no? Hemos tenido que forzosamente meternos en este carro, y es muy probable que una vez que pase la crisis no volvamos a la naturalidad de la sala de clase, porque además va a tener que cambiar la configuración del espacio físico. Entonces, a mí yo por eso les digo que esto es tremendo, porque vamos a tener que repensar muchas cosas que hasta ahora dábamos por sentadas, y una de ellas es justamente cómo se colabora y cómo se hace que el conocimiento fluya más en situaciones tan extremas como la que estamos viviendo, ¿no? Así que yo creo que viene un trabajo muy arduo, y a veces también modelos de negocio, la aviación, el tema de la cadena de abastecimiento, todo se ha visto hoy día totalmente impactado por la crisis, ¿no? Entonces, nada, yo creo, damas y caballeros, que se nos viene un repensar de nuestra civilización y de nuestras instituciones en todos los planos posibles, ¿no? Y no creo que haya nueva normalidad, digamos, sino que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con una cierta normalidad más presente en nuestras vidas. Tú mencionaste también el tema de la confianza, que es un tema súper importante, obviamente. ¿Cómo podemos avanzar si academia no tiene confianza en el gobierno, o al revés, el gobierno no tiene confianza o expresa su desconfianza en lo que produce academia? ¿Cómo podemos salir de esta situación? A ver, yo ahí, o sea, yo probablemente tenga una influencia mucho del contexto chileno, ¿no? De ver lo que ha pasado acá en Chile sobre este debate, y pero creo que fuera del contexto chileno, fuera del contexto chileno. Sí, pero creo que también ha sucedido en otras partes. Yo creo que, bueno, primero la confianza no es una relación, ¿no? Es un vínculo, es una construcción social que uno va haciendo con otros pares con los cuales genuinamente quiere colaborar, ¿no? La confianza, mi querido Bauter, y tú lo sabes muy bien, no se construye con un decreto, no se construye con una ley ni con una norma. Es un fenómeno social, ¿no? Y lo lamentable de este fenómeno es que uno se puede demorar años en construir confianza, pero que basta con que tú hagas un pequeño acto para que esa confianza caiga, ¿no? como un castillo de naipes. Entonces, yo creo que primero, una primera recomendación es que haya un vínculo mucho más estrecho, mucho más sustantivo entre los actores. Esto está muy plasmado además en la Agenda 2030, ¿no? El hecho de un diálogo más permanente, no que sea, o sea, que el diálogo entre el gobierno y la comunidad científica o las organizaciones de la sociedad civil no sean algo excepcional o algo, digamos, en algunos casos cosmético o porque se dio una crisis, sino que sea parte relevante, sustantiva de nuestras prácticas de gobernanza pública, ¿no? No que yo me vea, digamos, obligado a tener que citar un consejo asesor de científico para una crisis, sino que haya un conducto, digamos, más permanente, espacios de diálogo, y yo creo que tenemos herramientas para hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que creo que esta comodidad en la que vivíamos, digamos, que fue totalmente movida por el COVID-19, nos hace un poco también el cómo estas herramientas institucionales que ya tenemos las podemos reutilizar. Las consultas públicas, los procesos de participación, incluso ciudadana, no solamente la comunidad científica. Si yo quiero mejorar un servicio público, lo mejor que puedo hacer yo, en vez de contratar un consultor, una consultora, digamos, o alguien especialista, es ir a trabajar con la comunidad en el territorio, es preguntarle a los usuarios de un servicio cómo ellos lo mejorarían, ¿no? Entonces,
a mí me da la sensación ahí que más que normas y leyes, primero, nuevamente, un vínculo más permanente, espacios de diálogo, el publicar la data, ¿no? O sea, este tema de la apertura por defecto, yo creo que ahí hay un elemento central. La confianza se construye a partir de, o sea, si yo no tengo nada que ocultar, muestro esa información, ¿no? Más allá de que desde el punto de vista político eso a veces es delicado, ¿no? Pero eso es parte también de cómo en conjunto, ¿no? Podemos transitar en este desafío que tenemos, ¿no? Y eso te diría yo, ¿no? O sea, que es más una relación, ¿no? Y que depende también de la voluntad del gobierno, pero también de la disposición de los actores a contribuir a ese desafío. Claudia. Gracias, Álvaro. En relación a la apertura por defecto que mencionabas recién, Álvaro, hay dos preguntas respecto a la academia y también sobre el gobierno, los gobiernos o los estados, que dice relacionen qué incentivos los denominan carrots and sticks, cuando hablamos con los investigadores de abrir sus datos. ¿Cuál es la ventaja de abrir los datos y los incentivos para los investigadores? Y lo mismo para la pregunta para los gobiernos. Y en el mismo área académica, ¿no? ¿Cuál es la nueva reorientación de las universidades públicas? ¿Qué carreras deberían aparecer de acuerdo a este nuevo escenario? Y también qué proyectos de inversión se deberían priorizar. A ver, parto por lo segundo. Yo creo que más que abrir nuevas carreras, porque efectivamente hoy día hay muchos nuevos oficios. A ver, pensemos en los últimos 10 años, pero el data scientist, ¿no? El cientista de datos, el community manager, muchas acciones de intermediación que antes tenían que ver con un tipo de profesional o un tipo de especialidad, hoy día, piensa usted a propósito de otras herramientas o de tecnologías que han sido como muy vapuleadas o nombradas en estos últimos años, como el tema de la inteligencia artificial, blockchain, etcétera, ¿no? Que cuestionan justamente los roles de intermediación de muchos profesionales antes. Yo más que pensar en nuevas carreras, pensaría mucho más en cómo transversalizamos en distintos oficios, digamos, estas nuevas herramientas, ¿no? Creo que para un cientista social o para un ingeniero, un abogado, un arquitecto, un médico, hoy día, por ejemplo, trabajar con datos, con tecnología, es casi un imperativo. O sea, hay una necesidad, digamos, muy, digamos, palpable ahí, ¿no? Entonces, tal vez tendríamos que empezar a repensar a propósito de la pregunta sobre la universidad desde una perspectiva mucho más holística, mucho más integral, ¿no? Ya terminar nuevamente, y esto también relacionado con la primera pregunta, yo creo que nosotros seguimos viendo el conocimiento como compartimentos estancos, ¿no? Como áreas distintas. Cuando uno mira la crisis del COVID-19, confluyen distintas datos y distinta información y distintos conocimientos. Entonces, por un lado, yo creo que en el tema de las profesiones es muy probable que tengamos un desafío mucho mayor de repensar los currículums, de tener formación mucho más abierta, de atrevernos también a pensar de que la universidad, yo creo que históricamente en estos años ha sido muy reticente a abrirse, ojo ahí también, porque, y esto lo digo también con la primera pregunta, el tema de los incentivos. Yo creo que lamentablemente, digamos, la estructura sobre la cual se ha construido el concepto de universidad, yo creo que está mostrando su fatiga y su insuficiencia justamente para responder a los nuevos desafíos del conocimiento, porque yo lo digo como académico también, o sea, te premian por publicar un paper en una revista indexada, donde normalmente tú vas a tener que pagar para poder bajarte el artículo, ¿no? Entonces, es como una especie como de incentivos perversos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un punto de clivaje muy potente entre esta nueva emergencia. A mí no me cabe la menor duda de que en todo caso, y esto, si ustedes me acusan de alarmista, no tengo ningún problema en asumirlo, pero se viene, digamos, un proceso de cambio muy profundo en esto, que hoy día estamos mirando la punta del iceberg solamente. Y los incentivos para la colaboración, creo que, claro, tienen más que ver con un cambio fundamental en las reglas del juego de nuestro circuito universitario. No más que hablar de universidad, uno podría hablar de multiversidad, ¿no? De que hoy día
Los centros tecnológicos, por ejemplo, hoy día construyen mucho más conocimiento y algunos están ligados a las universidades y otros no, otros están más ligados a la sociedad civil o hacia determinadas comunidades. Entonces también el modelo de universidad creo que se cuestiona en esta crisis que tenemos, en este punto de inflexión, y yo creo que aquellos académicos, investigadores que hoy día están transitando a esos modelos más abiertos, porque compartiendo información es probable que la comunidad epistémica ligada con esa disciplina contribuya mucho más, se apoye mucho más, pueda validar mucho más y tener, ojo, y con esto cierro la respuesta, el tema de que no olvidemos que al final ciencia también es política, ¿no? Y que tiene que ver con ciertos paradigmas, ¿no? Entonces también yo creo que acá ciertos privilegios del modelo anterior, digamos, que se instalaron y que se generó un ecosistema de instituciones ligadas a ese modelo, claro, están resistiéndose a un cambio que desafortunadamente creo yo, aunque no les guste, ya está, digamos, en camino, ¿no? Y que tiene que ver con ciencia abierta, con acceso abierto. Pero es una pregunta muy compleja en la cual podríamos incluso armar un debate con muchos expertos que probablemente saben mucho más que yo de estos temas digamos, de acceso abierto y de ciencia abierta. Gracias, Álvaro. Adelante, Wouter. Sí, yo quiero hablar un poquito de la calidad de los datos, porque muchas veces los datos están disponibles, pero están disponibles, o primero hay problemas de infraestructura, problemas de encontrar los datos, problemas de formato de los datos, o sea, datos que se comparten en un PDF o que se comparten en otro formato mucho más accesible o que permite la reutilización de los datos. Entonces, abrir datos no es suficiente ahí, o sea, ahí hay varios niveles, ¿no? de apertura. ¿Tú puedes elaborar un poquito esos niveles de apertura? A ver, bueno, justamente existen, como dice Wouter, distintas métricas, ¿no? Y también veis por ahí que había una pregunta dando vuelta que creo que hace mucho sentido con lo que me estás planteando, Wouter, que, a ver, y aquí también quiero ser súper enfático, digamos, gobierno abierto o gobernanza abierta, digamos, o Estado abierto no es equivalente ni sinónimo de datos abiertos ni de gobierno electrónico, ¿sí? O sea, a ver, los datos abiertos son un insumo, son materia prima, son recursos que yo utilizo para, digamos, agregarle valor en un proceso que me permite, por ejemplo, tener un mapa georreferenciado, poder tener, digamos, una trazabilidad de determinados procesos. Y gobierno digital son justamente la incorporación sustantiva e intensiva de tecnología a la gestión pública. Por lo tanto, son herramientas al servicio de algo mayor. Cuando hablamos de gobernanza abierta, digamos, o de Estado abierto, hablamos de un cambio radical en la forma, ¿no? de trabajar. Ya no es un Estado monolítico, un Estado en el que tiene todas las respuestas, sino que un Estado que se atreve a ser más horizontal, a trabajar, y esto es una idea que yo la he venido trabajando mucho porque creo que es muy sencilla, de un Estado que en el siglo XX trabajaba para la ciudadanía en una relación de asimetría, a un Estado que trabaja con la ciudadanía y con los actores del desarrollo, ¿no? De tú a tú, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, detrás de este concepto está la reducción de ciertas brechas o ciertas asimetrías, ¿no? en el tema del poder, ¿no? Entre los datos y la información. Y respecto a lo que preguntaba Wouter a propósito de datos, efectivamente, hay tres cosas que me gustaría decir. Por un lado, claro, hay métricas, ¿no? Hay ciertos estándares vinculados con el tema de acceso a data, digamos, particularmente data pública. Una de las más conocidas son las 5 estrellas de Sir Tim Berners-Lee a propósito de estos estándares de que, o sea, yo puedo publicar información, pero a lo mejor, como decía Wouter, la publico en una imagen o en un PDF que no me permite reutilizarla, ¿no? Digamos, a través de una maquinita, y por lo tanto, las estrellas van de, digamos, publicar un dato en cualquier formato hasta que ese dato sea interoperable en tiempo real, ¿no? Y sean datos que estén, digamos, linkeados con otros datos, ¿no? Ahora, lo particular a propósito del tema de la calidad de la data,
tiene que ver con que ojalá, y este es un poco el desafío que tiene nuestro gobierno, es poner los datos, digamos, de la manera más granular posible, o sea, el detalle, el dato más bruto, ¿no? Y al mismo tiempo hacer disponible la metadata, ¿no? Para darle contexto a ese dato, ¿no? Y que eso también evita, y que he visto ahí también en las preguntas, un poco de manipulación de información. Siempre surge un poco esta pregunta de, ¿pero qué pasa si publico la información? Después, a propósito de fake news, me la pueden manipular. Bueno, los británicos, por ejemplo, lo que hicieron fue publicar el dato en PDF, como lo decía Wouter, pero también en otros formatos, lo cual de alguna manera hace como respaldo, ¿no? De que efectivamente esa información sea fidedigna. Y la segunda idea tiene más que ver con que yo tengo la sensación de que hoy día, más que seguir aumentando la cantidad de portales de datos abiertos o portales de transparencia, tenemos que hacer de que estos portales sean más legibles, ¿no? Más entendibles, más digeribles por la ciudadanía. Es pasar de, lo que digo yo siempre, ¿no? Pasar de portales de transparencia a transparencia en los portales. O sea, que cuando yo voy a una página web, me sea fácil interactuar con ella, que sea, digamos, que mi vinculación con ella sea lo más simple posible, ¿no? Y ahí obviamente, y piénsalo tú, Wouter, el lenguaje en el que se mueve la gestión pública es muchas veces de derecho administrativo, ¿no? Es de un espacio técnico muy, muy incluso críptico, ¿no? Desde el punto de vista del ciudadano común a la ciudadana común. Entonces también ahí hay un desafío que no solamente tiene que ver con los datos, sino que con las herramientas a través de las cuales hacemos accesible ese dato. Y finalmente, el tema de pensar más desde la demanda que desde la oferta, ¿no? Que yo creo que es lo que hoy día ha estado muy en la palestra en el debate global, ¿no? O sea, una cosa es lo que el Estado quiere o el gobierno quiere publicar, ¿no? Y otra cosa son la información o los datos que la ciudadanía quiere para poder, digamos, desarrollar o ejercer su control social o generar nuevas aplicaciones o etcétera, digamos. Pero muchas veces pensar en un trabajo mucho más colaborativo con el ecosistema, con los actores de datos, con los actores que están en esa relación de intermediación, procesando los datos porque, y con esto cierro, la ciudadanía accede no al dato, sino que accede a alguien o al producto que una organización ha procesado de esos datos, ¿no? O sea, y ahí también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Diría yo, con el tema de que la apertura es para el Estado, pero también esos estándares tienen que ser consignados y aplicados, predicar con el ejemplo, digo yo siempre, por organizaciones también de la sociedad civil y de la academia, ¿no? Yo creo que también ahí hay un esfuerzo de que la apertura no es solamente para el sector público o la autoridad, sino que es para todo, y también para el sector privado, ¿eh? Ojo ahí que también hay muchos desafíos de que muchos problemas de fallas de política pública tienen que ver con asimetría de información en el sector privado. Muy bien. Álvaro, hay una tensión entre las necesidades políticas que son muchas veces inmediatez. El sistema de salud está colapsado o no, y los datos epidemiológicos que se demoran, que a veces se demoran como 2 semanas, que muestran tendencias, pero con un cierto atraso. ¿Cómo resolver esa brecha entre esos dos mundos de la inmediatez y la ciencia que a veces necesita tiempo? Uy, compleja pregunta, fíjate, y yo creo que, claro, da cuenta un poco de estas paradojas, ¿no? Piensen ustedes un poco también en lo que reflexionábamos antes. Creo que nunca antes en la historia de la humanidad, a propósito de estos primeros 20 años del siglo XXI, tuvimos tantas herramientas y tantos dispositivos para acceder a tanta información en tiempo real, en un segundo, y creo que en relación a eso, nunca antes en la historia reciente de la humanidad nos sentimos tan solos frente a tanto dato. O sea, creo que ahí se da, por un lado, digamos, esta paradoja, por decirlo de alguna manera, de que tenemos muchos datos, pero tenemos todavía poca capacidad de procesamiento de esos datos, ¿no? En el caso de lo que tú preguntas a propósito de la parte más epidemiológica, digamos, piensa tú que en muchos sistemas sanitarios del mundo hay una combinación, digamos, por decirlo de alguna manera, espuria, ¿no?, entre
recopilación de datos de manera más tradicional, por decirlo de alguna manera, no en papel, no con la planilla, que después se pasan a bases de datos y que después, digamos, de alguna manera se procesan como parte de las estadísticas oficiales. Entonces aquí conviven, si tú te das cuenta, lo digital con lo presencial, pero muchas veces en el espacio más presencial se siguen manteniendo ciertas prácticas, ¿no? Que son además, en el caso piensa tú de lo público, con una serie de restricciones o de normativas que hay que cumplir. O sea, lo mismo que hablamos del derecho administrativo, ¿no? Hay ciertas normas o protocolos, sobre todo en materia sanitaria, que hay que cumplir. Y ahí yo creo que efectivamente hay una brecha enorme de cómo logramos hacer más dinámico ese procesamiento de datos, sobre todo porque el Estado no solamente es un gran generador de datos, sino que también es un gran consumidor, pensando, por ejemplo, en los censos, ¿no? La mayoría de las decisiones de política pública se toman a partir de datos, ¿no? Entonces, yo diría que ahí, por un lado, hay este desafío de cómo, digamos, por ejemplo, a propósito del mismo tema de gobierno abierto, la gestión documental, ¿no? O la gestión de la información, que muchas veces se nos olvidan en estos debates de gobierno abierto, con los temas más de digitalización, ¿no? Entonces, hay un tema ahí como de cambio cultural mucho más profundo en cómo gestionamos información, y al mismo tiempo, Bauter, yo diría que el tema más delicado en esto es cómo logramos equilibrar temas vinculados con el derecho de acceso a información pública, ¿no? Con los derechos de protección de datos personales, ¿no? Porque justamente acá el tema más delicado es que en la mayoría de nuestros países, por lo menos en América Latina, tenemos leyes muy robustas, ¿no? Institucionalmente hablando, de acceso a información, pero en materia de protección de datos personales y datos sensibles estamos años luz, o sea, y no solamente respecto al manejo de datos privados por el sector público, sino que ni quiero mencionar la cantidad de datos nuestros que hoy día circulan a partir del sector, del manejo del sector privado de esos datos a través de aplicaciones o páginas web, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío de avanzar, ojalá una reglamentación como la que tiene Europa hoy día, de protección de datos, pero yo creo que hay una dificultad adicional, ¿no? De cómo logramos articular ambas dimensiones, ¿no? Que no son las dos caras de una misma moneda, ¿eh? O sea, ojo también ahí, o sea, el tema son espacios distintos, ¿no? Y donde lo segundo, además, creo que ha tenido un tratamiento muy insuficiente en nuestra legislación reciente y también en nuestras instituciones. No tenemos mucha robustez institucional para trabajar el tema de datos personales, a excepción de algunos países en la región. Súper. Y terminamos con dos preguntas cortitas de Claudia. En relación a la transformación del Estado que has venido mencionando en la presentación, ¿cómo construir un relato del Estado que sea coherente y que genere confianza en la ciudadanía y donde se articulen el discurso de los distintos actores de la sociedad, digamos, incluido academia, ciudadanía, el sector productivo, etcétera? Y en relación a eso, ¿dónde está el límite entre las libertades y los derechos civiles y un Estado regulador en términos, digamos, cuando mencionabas el tema de la trazabilidad de los contagios, digamos, y que tiene que ver con el último tema que tocaste respecto de la protección de los datos personales? A ver, respecto a lo primero, Claudia, y a quien hizo la pregunta, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, primero el Estado como institución en la historia de la humanidad es una criatura relativamente reciente, ¿no? O sea, la historia de la humanidad, el Estado moderno tal cual lo conocemos hoy día, tiene 2 o 3 siglos de historia tal cual hoy día lo conocemos, ¿no? Como con división de poderes, etcétera, ¿no? Yo creo que esta necesidad o este imperativo de avanzar hacia un nuevo modelo también nos condiciona de alguna manera o nos obliga a repensar de manera mucho más flexible este tipo de arquitectura institucional. Yo me atrevería a decir que a propósito de los temas de desconfianza que se mencionan en la pregunta, creo que la única o una de las formas a través de las cuales poder disipar o digamos, reducir esa desconfianza es que efectivamente al final el Estado, en la estructura que las sociedades se dan,
para satisfacer las necesidades de manera colectiva, ¿no? Y para administrar lo que es de todos, ¿no? O sea, y yo creo que en este siglo debiéramos, o en estos años que vienen, digamos, debiéramos sentarnos a pensar en un nuevo contrato social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde nuevamente repensemos en conjunto, y nuevamente no para la ciudadanía, sino que incluyendo a la ciudadanía, que tiene un rol muy importante en esto, de cuál es la figura más adecuada, si es un Estado o un gobierno, digamos, como plataforma, ¿no? Que facilita, pero que al mismo tiempo, yo ojo aquí también, creo que un tipo de Estado que garantice fundamentalmente el tema de derechos humanos. Yo creo que ahí hay un piso mínimo, digamos, que hay que cumplir, y sobre eso construimos lo demás. Pero me da la sensación de que hoy día tenemos herramientas suficientes como para poder apalancar un proceso de debate que va mucho más allá del tema eleccionario, que va respecto al rol del Estado, a qué es aquello que como sociedad queremos en esta, y creo que muchos aprendizajes sacamos de esta crisis, ¿no? ¿Qué es lo que no queremos como Estado, ¿no? A propósito del tema de este paternalismo, este proteccionismo que muchas veces se puede ver digamos, reflejado en un control ciudadano, estilo Orwell, ¿no? Estilo ahí como Matrix, ¿no? Que al final hay una mente central que está ahí controlándote permanentemente a través de los dispositivos, que es un poco el riesgo que muchos países han asumido al tener estas aplicaciones, ¿no? Estas Corona-Apps vinculadas con el tema de la trazabilidad. Pero creo que, nuevamente, hay que tener claro de que ya el Estado y el gobierno no van a hacer lo que era antes. Yo no sé cómo va a ser la figura futuro, pero significativamente creo que tiene que ser un Estado anclado en la sociedad, trabajando mucho más colaborativamente, mucho más descentralizado en términos del control del poder y de la información, ¿eh? Porque yo creo que aquí también muchas de las necesidades locales no han logrado cubrirse justamente porque están impedidas y no tienen las capacidades de hacerlo, ¿no? Entonces, probablemente va a tener que ser un Estado más flexible, más horizontal, mucho más redistribuido en términos de capacidades, pero también de poder y de formación y de herramientas, ¿no? Y en ese desafío justamente la participación de la ciudadanía y parte de la comunidad también científica, sociedad civil, sector privado son relevantes en no sé si es nuevo pacto social o un nuevo pacto de Estado, ¿no? Un nuevo contrato social en esa línea, que, como digo, ¿no? Si no me invitan a participar, si no soy parte yo de esa construcción y de ese relato que lo construimos juntos, difícilmente va a ser creíble, ¿no? Difícilmente va a lograr ser legítimo. Entonces yo creo que nunca antes en la historia reciente de la humanidad, la clase política se va a tener que enfrentar a grandes desafíos de cómo hacer ese trabajo, ¿no? A través de distintos mecanismos institucionales. Y cierro un poco también con esto de la pregunta sobre el tema de los datos, ¿no? Porque creo que hay un debate que es tremendamente complejo sobre también el tema del grado de conciencia que la gente tiene sobre el uso de sus datos y sobre la protección de esos datos, ¿no? Particularmente en sectores más vulnerables, ¿no? Y ahí, permítame decirle que justamente surge también este rol. Yo creo que hay que superar estas visiones como medias trasnochadas de un nuevo Estado paternalista, digamos, o asistencialista, sino que un Estado mucho más anclado y más digamos, como lo plantea la Agenda 2030, mucho más anclado en una construcción social con la ciudadanía. Y ahí es donde yo creo que el debate es justamente sobre el tema de la protección de datos y sobre cuáles son los límites, ¿no? de estas barreras. Tiene mucho que ver con la ética, ¿no? Y con el tema de que mucho de futuro, por ejemplo, se juega también en cómo la tecnología va a tener un rol muy importante en nuestras decisiones. De hecho, muchas veces, hoy día, lo conversaba el otro día con unos estudiantes de la universidad, cuando uno busca en Internet, la decisión ya no es tuya, sino que es de Google o del buscador que tú utilices, digamos. O sea, ellos te filtran la información que ellos consideran que es la más adecuada a lo que tú estás buscando. Y detrás el algoritmo, digamos, te va configurando un determinado perfil que yo creo que nos plantea desafíos muy, muy grandes de cómo vamos a lidiar de aquí en adelante con la tecnología. Yo creo que también ahí hay una brecha enorme de ser conscientes de que el desafío tecnológico no es que tengamos robots solamente, sino que, o inteligencia artificial solamente, sino que el tema de los valores, ¿no? El tema porque, digamos, por decirlo de alguna manera, si aplicáramos inteligencia artificial y todas estas herramientas tecnológicas al Estado tal cual está hoy día,
el señor Max Weber, ¿no?, estaría feliz, ¿no?, porque sería la consumación del modelo racional legal, ¿no?, donde las emociones, donde la ética, digamos, o sea, no pasa a tener un rol fundamental. Y nuestras instituciones yo creo que tienen que recuperar la humanidad, ¿no? Y yo creo que el liderazgo en la pandemia lo hemos visto en algunos países. Esto tiene mucho que ver, además, damas y caballeros, con ir más allá de un modelo, digamos, paternalista, patriarcal, digamos, ¿no? De hecho, el concepto de Estado, gobierno, poder, son conceptos masculinos. Y creo que también ahí hay un tema no menor, que el tema de los cuidados, el tema de que el servicio público no es alguien que manda. Yo cuando voy al servicio público quiero a alguien que me acoja, que me vea a mí en mi legitimidad, y con el cual yo establezco una relación no de asimetría, sino que de horizontalidad, no sé si, o sea, de colaboración en última instancia, ¿no? Y ahí yo creo que nos vamos a jugar el tipo de Estado y las normas y los valores que nos van a permitir transitar este torbellino para poder gobernar de manera adecuada el futuro. Muchas gracias, Álvaro. Y con eso, lamentablemente, tenemos que cerrar. Álvaro, muchísimas gracias por la excelente presentación y por estar dispuesto a responder todas esas preguntas que llegaron. Y creo que eso claramente mostró el gran interés de la audiencia en tu presentación. Muchísimas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias también a todos que participaron hoy en este webinar. Y finalmente, muchísimas gracias a todo el equipo de la biblioteca y de STIC, de la CEPAL, que como siempre nos apoyan para esos webinars. Cuídense mucho, muy importante, y bueno, estamos conectados para el próximo webinar el próximo mes. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día, una excelente tarde. Buenas tardes, Álvaro, un gusto. Chao, que estén muy bien, un placer, muchas gracias. Y que la fuerza de la apertura nos acompañe a todos. Exactamente. Saludos. Cuidan mucho. Muchas gracias, cuídense. Chao. Chao, chao.